Regresamos para presentarles al invitado de la jornada. Lo tuvimos en muchas oportunidades cuando ostentaba el cargo de representación de la Presidencia de la República en la zona. Nos referimos al ex intendente de Los Lagos, Nofal Abud Maestu. Gracias por estar con nosotros. Nofal, abogado de profesión, 45 años, y el 13 de julio del año 2015 usted deja el cargo de intendente de la región. Y luego viene una serie de situaciones que ya iremos recordando. Nofal, ¿cómo está? Muy bien, Juan Osvaldo, gusto saludarte y también, por cierto, a los televidentes de Vértice, el pulso de la noticia. Muy contento de estar aquí. Hace varios meses que no conversábamos acá. Bueno, un par de meses, el tiempo pasa rápido. Claro. Nofal, dedicado a la profesión de abogado, imagino, y que ha Dedicado estado desde el 13 de julio. Dedicado a la profesión de abogado, tal como lo dije el mismo día 13 de julio. Es lo que he hecho durante casi 20 años. Y estoy nuevamente inserto en mi estudio jurídico. Han vuelto algunos clientes antiguos, han llegado algunos nuevos. Y bueno, entre el trabajo como abogado, el tiempo para la familia. Hay que recordar de que durante los 16 meses que estuvimos en la intendencia, la verdad es que no era mucho el tiempo que teníamos para los temas familiares, así que le hemos dedicado harto tiempo a la familia. También estoy terminando una tesis de magíster en la Universidad San Sebastián para poder sacar el grado académico. Quedó pendiente también en diciembre del año 2013 y bueno, también siempre muy atento, muy pendiente a todo lo que pasa aquí en la ciudad de Puerto Montt y en la región de Los Lagos en términos generales. Nofal, ¿qué sensación le dejó su paso por la intendencia? ¿Cómo visualiza ese año y medio? Ya han pasado un par de meses, probablemente ya se han superado ciertas situaciones. ¿Cómo mira ese año y medio que estuvo ahí en el edificio de la avenida 10ª Región? Bueno, en términos generales yo diría que fue un buen periodo. Fue un buen periodo en lo personal. Fue un buen periodo, creo yo, en términos generales para el gobierno regional de Los Lagos. Se cumplió con un objetivo que creo que le interesa mucho a la gente el día de hoy, que tiene que ver con la renovación de los cuadros políticos. Creo que hicimos un esfuerzo importante para darle tiraje a la chimenea política regional. Creo que si usted revisa el staff de autoridades regionales hoy día, se va a dar cuenta que son caras nuevas, que son jóvenes profesionales que tienen muchas ganas de aportar a la región y que en términos generales lo han hecho muy bien. Creo que ese es el legado de ese año y medio y además, bueno, haber podido traer a la región un conjunto importante de recursos económicos, de poner obras importantes en marcha y también de poder sacar adelante instrumentos de planificación importantes, como por ejemplo la política regional de turismo, que se va a lanzar ahora en unos pocos días más y que es uno de los pilares del desarrollo productivo de nuestra región. Ahora, Nofal, tomando en consideración aquello, claro, cambio de cuadros políticos sin duda, pero también durante la gestión hubo inconvenientes con los parlamentarios, que ha sido siempre una situación compleja para los intendentes, ya sea con el diputado, con el senador de X lado, con el compañero de partido, que hoy día, además a través de las redes sociales se pueden decir muchas cosas. La relación hoy con esos parlamentarios, ¿cómo la evalúa que fue la que estuvo en el periodo? Mire, tal como usted lo indica, no solamente en mi caso, sino que en muchos otros casos más y también en términos históricos, los intendentes tienden muchas veces a tener algunos roces con parlamentarios, algunas otras autoridades, ¿no es verdad?, por cómo se conduce, por el rumbo que se le da al gobierno regional. En este caso yo los tuve, fueron de público conocimiento, pero yo creo que eso ha quedado ya superado. Yo espero de verdad que nuestros parlamentarios en términos generales comprendan de que el intendente regional, el nuevo intendente regional Leonardo Laprie, requiere del apoyo de todos, efectivamente, para en estos 2 años y fracción poder desarrollar el programa de gobierno regional y también, por cierto, impulsar las grandes transformaciones que como gobierno nos propusimos junto a la presidenta Michelle Bachelet. Creo que por regla general no es bueno parlamentarizar el gobierno. Creo que las decisiones del Ejecutivo deben radicar en las decisiones, en los órganos del Ejecutivo, en las autoridades, en el intendente, en los gobernadores, en los seremis, y los parlamentarios que están llamados a cumplir una misión que es fundamental, que es precisamente la de legislar. Hoy, más que nunca, necesitamos buenas leyes para
ponerle coto al tema de la delincuencia, de la seguridad pública. Parece que lo que tenemos hoy día no es suficiente. Necesitamos buenas leyes para poder consolidar un proceso de regionalización, de descentralización, y allí hay grandes tareas para nuestros parlamentarios. Pero evidentemente el gobierno que está a nivel central, en Santiago, el ministro del Interior, el subsecretario, la propia presidenta, sin duda que le piden opinión a quienes son sus parlamentarios, y ahí va el dedito hacia arriba, va el dedito hacia abajo, para ingresar incluso al gobierno. Yo recuerdo claramente cuando usted ingresó, básicamente un parlamentario dijo que lo había apoyado y gracias a él había asumido. Hablamos de Fidel Espinosa. Luego, durante la gestión, evidentemente hubo discusiones públicas con él y luego vino sin duda el dedito para abajo. ¿Cuánto influyó Fidel Espinosa en su salida? No, mire, yo no sé cuánto influyó finalmente un parlamentario u otro en mi salida. Lo que sí quiero decirles es que el proceso de la evaluación de lo que fue mi gestión en la Intendencia fue una evaluación de carácter centralista, fue una evaluación que se hizo en Santiago, que se hizo en La Moneda, bueno, y cuyos criterios finalmente nunca fueron transparentados. Yo en eso quiero ser claro, quiero ser transparente con usted, con la comunidad regional. ¿Nunca le dijeron por qué se fue? A mí no el ministro del Interior simplemente me indicó, al igual que a otros intendentes que fueron reemplazados, de que efectivamente el gobierno estaba en un proceso de cambio, que estaba en un proceso de ajuste de sus autoridades y que dentro de ese proceso se había tomado la decisión de reemplazar al intendente de esta región y que me agradecía a nombre de la presidenta la buena gestión que habíamos realizado durante estos meses. El llamado fue del ministro del Interior y no le dio mayores razones. Usted comprenderá que no es bonito emplazar a un ministro del Interior. Máxime si viene llegando, más o menos llevaba el ministro del Interior algo así como un mes en el cargo, había tenido muchísima actividad, de tal manera que yo me limité a decirle dos cosas al ministro Burgos cuando me notificó el término de la Intendencia. Primero, agradecerle el alto honor que significa ser efectivamente el representante de la Presidenta de la República en la región durante 16 meses, que le transmita ese agradecimiento a la presidenta, y en segundo lugar le señalé que me habría gustado mucho que antes de cerrar una evaluación, que antes de tomar una decisión, se me hubiese escuchado a mí, en términos personales, haber podido yo tener una reunión con el ministro del Interior para haberle podido exponer los antecedentes de la gestión regional, las principales fortalezas y también las necesidades, y sobre esa base haber cerrado el proceso de evaluación. Lamentablemente estuve 2 semanas, prácticamente poco más de 2 semanas detrás del ministro del Interior solicitando una entrevista personal y ello no fue posible. ¿Nunca pudo hablar? No. ¿Qué sintió cuando lo llamó y le dice que le está solicitando en el fondo la renuncia? Mire, se había especulado tanto, ¿cierto?, durante tanto tiempo con la salida, que meses, que semanas, que días, que la verdad es que en cierta medida nos tomó por sorpresa. Pero nosotros sabemos, y eso es así desde el primer día, que en estos cargos de confianza, a usted lo pueden llamar en cualquier minuto para decirle, mire, usted cumplió un ciclo, estamos muy agradecidos de su gestión, pero vamos a imprimir un énfasis distinto a la gestión. Claro, todo el mundo lo sabe, claro. Y en esos términos recibí la noticia. Pero también todo el mundo sabe que puede continuar, o sea, son las dos opciones. ¿Le dolió la salida y la manera en que salió? ¿O en el momento en que salió? No, yo le diría que no. O sea, no se fue dolido del gobierno. Yo no me voy dolido del gobierno de verdad. Me voy muy agradecido a la presidenta, me voy tremendamente agradecido, ¿sabe de quiénes? De los alcaldes, de los 30 alcaldes de la región, con quienes tuve muy buenas relaciones hasta el día de hoy. Comparto con ellos regularmente. Me voy muy agradecido a los dirigentes sociales. Tuve la oportunidad de recorrer las 30 comunas de la región en más de una oportunidad, de conocer a fondo nuestra realidad, nuestras dificultades, también nuestras fortalezas, nuestras proyecciones, y por lo tanto creo que ha sido un proceso en términos generales positivos para mí y positivo para el conjunto de la región. ¿Y qué le pareció lo que pasó con su sucesor? Que efectivamente duró tan solo 20 horas, Nelson Bustos, en el cargo. Y luego hubo un mes en que estuvo el gobernador de Yanquihue, Juan Carlos Gallardo, a cargo de la Intendencia. Y usted en su casa probablemente descansando, mirando cómo se manejaba la región y una serie de críticas del mundo político, del mundo social, de la gente, del mundo público en general. ¿Qué sensación le dejaba ahí cuando veía que la región no tenía un intendente, que su sucesor duró 20 horas y usted estaba en la casa?
Bueno, este es mi gobierno, Juan Osvaldo. Yo quisiera que a mi gobierno le vaya bien y que las cosas se hagan de manera bien pulcra, ordenada. Todos eso hemos querido, ¿no es verdad?, por respeto a los habitantes de la región, que si vamos a reemplazar a un intendente tengamos a otra persona, ¿no es cierto?, igual o más capacitada, previamente chequeada, y se le da con eso continuidad a la función pública, que es lo que está detrás de todo esto. ¿Siente que se cometió un error? Creo que se perdieron meses valiosos para la gestión regional. Fueron 41 días, exactamente los que estuvimos sin intendente titular. Creo que se le faltó el respeto a la región al no resolver esta situación de manera oportuna. Creo que la comunidad regional también, frente a situaciones como esta, hizo manifiesto su repudio, porque lo asocia con viejas prácticas políticas, con el tironeo, ¿no es verdad?, con la pugna política, antes que con la obligación de velar por el interés de la comunidad regional. Y creo que también a raíz de eso se ha abierto una oportunidad para nuevos proyectos políticos y para nuevos liderazgos en la región de Los Lagos. Creo que la gente está un poco cansada de situaciones como esas que se evidenciaron en el cambio de autoridad. Ahora, tomando en cuenta de los momentos que probablemente usted recuerda, ¿cuál fue el más complicado, el más duro dentro de su gestión? No, yo diría que por lejos el momento de mayor incertidumbre, complejidad, tiene que ver con lo que sucedió a propósito de la erupción del volcán Calbuco. Ustedes se recordarán la magnitud que evidenciaba la erupción. No teníamos información de hasta dónde podía llegar efectivamente esa situación, y al día siguiente, cuando ya se hacen evidentes, ¿no es verdad?, los efectos de la erupción, que fueron bastante significativos en la comuna de Puerto Varas y en el sector de Lago Chapo, Río Blanco Correntoso, comuna de Puerto Montt. Entonces, claro, la preocupación es mayúscula, porque usted está luchando ya no contra un problema de burocracia, está luchando ya no contra una falta de recursos, usted está luchando contra la naturaleza, ¿no es verdad?, y su condición impredecible. De tal manera que creo que el desastre de la erupción del volcán Calbuco y todo el trabajo que demandó posteriormente durante más de 2 meses, que en los que me correspondió a mí, tal vez los más agudos de la situación, fue lo más complejo que recuerdo yo de mi paso por la intendencia. Y creo que lo hicimos bien. Y creo que el aparato regional, en términos generales, funcionó bien, y así se ha reconocido además en términos generales a nivel nacional. ¿Y cuál es el momento que más se recuerda con agrado? Tal vez el momento que mayor felicidad le trajo estar en un cargo como es uno altamente estresante, donde prácticamente no hay vida personal, donde hay que estar entregado los 7 días de la semana, casi la mayoría de las horas del día. Yo le diría que son muchos los momentos bonitos que tiene esto, son siempre más los buenos momentos que los difíciles. Es muy bonito cuando usted va a una localidad rural y le entrega a niños de escasos recursos, a niños del mundo de la ruralidad, una escuela nueva con medios tecnológicos iguales o mejores que los que tienen los mejores colegios particulares de la región y del país. Entonces usted allí se da cuenta y piensa que efectivamente está avanzando en equidad, ¿no es verdad?, en igualdad. Es bonito cuando usted ve concretarse los proyectos habitacionales, familias que están muchas veces durante años esperando efectivamente contar con su casa propia, cuando se logran resolver también situaciones que tienen que ver con dificultades para acceder a la salud, no solo a veces de una persona, sino que de comunidades enteras que se han visto privadas, ¿no es cierto?, y que comienzan ya luego a nivelar su situación con el resto de la región y del país. Yo creo que son múltiples, sobre todo lo que tiene que ver varios momentos agradables lo que tiene que ver con lo social, lo que tiene que ver con el bienestar de las personas. Nos vamos al tema político. Hubo un momento clave, sin duda, en su relación con los seremis, con los directores regionales de servicios. La mayoría de ellos socialistas se reúnen en una comida, incluso se sacan una fotografía, aparece en redes sociales, hay una carta que entrega el presidente regional del Partido Socialista a través de la oficina de partes de la Intendencia, y evidentemente para todos hubo un ruido de sable, porque se le critica su liderazgo en ese instante, y esto aparece profusamente en los medios y también dentro del mundo político. Con el correr del tiempo, ahora ya que no tiene el cargo encima, porque yo tengo la sensación que usted en ese momento se contuvo, dado la investidura que tenía, y por supuesto para no hacer más ruidos internamente en el gobierno, pero hoy día, cuando ha pasado el tiempo, ¿qué le pareció ese episodio y cómo lo califica hoy día lo que un grupo de colaboradores le hizo a usted?
Yo siempre he dicho, Juan Osvaldo, lo dije entonces, lo digo hoy día, creo que esa situación en particular fue una situación muy desafortunada. Creo que las personas que fueron responsables de esa situación no midieron las consecuencias. Allí centralmente aparece en su momento la mano del expresidente regional del Partido Socialista, Manuel Ballesteros, aparece la mano del propio Seremi de Gobierno, Francisco Reyes, y creo que ellos no calcularon, no midieron las consecuencias porque lejos de ser una situación que pudiese poner en juego lo que era la estabilidad en el cargo del intendente, cosa que nunca sucedió. Lo que se hizo allí fue atentar en contra de algo que es más serio, que es más profundo y que tiene que ver con atentar en contra del sentido de autoridad que tiene el cargo de intendente, a la representatividad que tiene frente a la comunidad el representante directo de la Presidenta de la República en la región. Entonces, cuando algunas personas se prestan para eso, cuando otras son convocadas sin saber el motivo de aquello, bueno, hay que distinguir primero los niveles de responsabilidad y posteriormente hacerlos efectivos en los niveles que correspondan. Todo esto se conversó en su momento con los ministros, pero ciertamente que... ¿A usted le hubiera gustado que Francisco Reyes no siguiera en el gobierno, no? Más allá de la permanencia o no de quienes tuvieron principal responsabilidad en estos hechos, creo que lo que queda a fin de cuentas es una sensación amarga en la comunidad regional y particularmente en la comunidad política en términos de cuáles son los valores, ¿no es verdad?, qué es lo que estamos dispuestos a respetar en el marco del juego político. ¿Pero le hubiera gustado esas señales políticas, que al menos alguien hubiese salido de los que estuvieron liderando ese ejercicio ahí del gobierno en ese instante? Bueno, yo creo que eso es tarea del intendente actual, creo que es parte de la evaluación. Recuerde usted que cuando se produce este episodio, inmediatamente después, las cosas se ponen particularmente difíciles para el gobierno, ¿verdad? Y se complica la situación de los ministros, y particularmente de los ministros políticos que tenían tenían que haber resuelto, y por lo tanto, tanto el ministro Elizalde como el ministro Peñilillo, ¿no es verdad?, salen del gobierno, y por lo tanto esta situación queda, digámoslo de alguna manera, stand-by. Entiendo que tendrá que ser también parte de los antecedentes a evaluar por parte, bueno, de la nueva autoridad regional y de los ministros en la moneda. ¿A quién le gustaría dedicarse aparte del ejercicio de la profesión? ¿Le interesa una candidatura? Mire, yo hoy día no soy candidato a nada, hoy día soy candidato a trabajar, como le he dicho. No, está claro, pero le gustaría, esa es la pregunta, no es que si es hoy día, mire, estoy preguntando si le gustaría ser candidato al Parlamento, por ejemplo, o algún otro cargo de ejercicio popular, de elección popular. Mire, todos los cargos son importantes. Estaba pensando estos días, ¿qué es más importante cuando ustedes los ponen en la balanza, si lo municipal o lo parlamentario? Yo le diría que todos son muy importantes. Sucede que es tremendamente necesario que tengamos buenos proyectos para las principales ciudades de la región, proyectos municipales, y que tengamos mejores candidatos aún para sacarlos adelante. Creo que la labor parlamentaria también está muy comprometida. Será tarea del próximo Parlamento, entre otras. Calcule usted el tema de la regionalización, la nueva Constitución, ¿no es verdad? Son todos procesos que han tenido que aplazarse porque hoy también hay una discusión muy profunda respecto a la legitimidad de las instituciones y entre esas del Parlamento. Entonces creo que son bonitos los cargos de elección popular. O sea, con eso me está diciendo usted que le está haciendo un guiño también a lo municipal. ¿Qué le gustaría más en su corazón? ¿Hay una cosa municipal o una cosa parlamentaria? No, es muy pronto para decir nada. Falta más de 1 año y medio, faltan más de 2 años para las elecciones parlamentarias. Yo tengo una formación jurídica, soy abogado, ¿no es verdad? Soy experto. Por tanto, mide sus palabras. Soy experto en leyes y por lo tanto, claro, lo legislativo a mí siempre me ha gustado y me ha atraído especialmente, pero insisto, deben darse varios factores para que efectivamente uno pueda proyectarse en una carrera política de elección popular. O sea, si se alinean los astros, a usted le gustaría ser candidato. Partamos de esa base. ¿A usted le gustaría ser candidato? Y siempre que tengamos buenas ideas, ¿no es cierto?, para la región que defender. ¿Le gustaría ser candidato? Siempre que tengamos las mejores ideas, ¿no es cierto?, para ofrecerle a nuestra comunidad. Ahora, si eso es al municipio o es al Parlamento, va a depender de otras circunstancias que evidentemente debo entender, son los partidos políticos, son los vaivenes del momento, son una serie de otros factores, pero ¿le gustaría ser candidato por ende? Ya veremos, Juan Osvaldo, que nos depara el destino. Es muy abogado para contestar, no falso, ese es el tema. Lo que pasa es que en el mundo político todo el mundo sabe también las señales, y yo creo que muchos están observando, y lo van a seguir observando de aquí en adelante, aunque esté trabajando en una oficina de abogados acá en pleno centro de Puerto Montt,
cuál va a ser el futuro suyo, porque claro, un intendente siempre tiene una exposición tan alta. ¿Cuántos días está en la intendencia? Son tantos días que va a aparecer en los medios, y no solo una vez, 2, 3, relación con las comunidades, con las juntas de vecinos, con los bomberos, con las policías, con las comunas, inauguración, etcétera. Es un cargo de alta exposición, que sin duda aquel político que está en ejercicio del cargo está siempre mirando ahí a un posible rival en el futuro, y ese es el vaivén de un cargo que es el de intendente no elegido, sino que es nominado. ¿Lo sintió así usted? ¿Se sintió observado? ¿Se sintió un peligro para ciertos poderes políticos locales? Y yo lo único que le quiero decir, Juan Osvaldo, es que yo cuando camino por la calle, hasta el día de hoy sucede que se me acercan personas, algunas conocidas y otras que yo la verdad no conozco o no recuerdo, y se acercan en términos generales con buenos conceptos hacia lo que fue la gestión en la Intendencia, hacia lo que es el sentido de pertenencia que sienten también por sus autoridades locales. No hay que olvidar de que yo soy portomontino de tomo y lomo, me he criado y he hecho prácticamente una vida entera en esta ciudad, así también mi familia. Bueno, y esas personas, muchas de esas personas me preguntan y me plantean y me alientan para seguir adelante y me ofrecen su apoyo. Imagínense la responsabilidad que siente usted cuando las personas en la calle le piden, ¿no es cierto?, que sigan lo público. Usted tiene que ser muy responsable a la hora de tomar una decisión, porque estas son decisiones que marcan la vida, ¿no es cierto?, personal del candidato, pero también marcan a fuego el destino de las comunidades. Y yo creo que en eso, insisto, hay que ser muy respetuoso, pero estoy contento, porque hoy día tengo espacios, porque la comunidad y los líderes sociales se abren a la posibilidad de conversar conmigo, con nosotros. Hemos ido conformando un grupo de profesionales jóvenes, de gente que está muy interesada en aportar a la región y bueno, hacer cosas distintas. Insisto, creo que hoy día el país y la región está abierta a nuevos proyectos políticos y a nuevos liderazgos. Ok. ¿Y cree que se pueden mejorar entonces las gestiones que se están realizando en esta región y en las comunas? Todas las gestiones públicas son perfectibles, pues, y en la medida en que haya competencia, en la medida en que haya oferta, ¿no es cierto?, programática y de liderazgos, entonces la gente tiene también alternativas donde escoger y la vara se lo pregunta de la otra vara manera, se eleva. para que algo generemos también acá en esta conversación. ¿No descarta una candidatura a un municipio, por ejemplo? Yo no puedo descartar absolutamente nada hoy día, Juan Osvaldo. Son conversaciones que están pendientes. Los partidos, de hecho, están comenzando los procesos de definiciones de candidaturas de plazo. En aquellos casos en que van a haber elecciones internas, yo tendré que conversar con el PPD, que es mi partido, y en términos generales con el mundo de la nueva mayoría, para ver efectivamente cómo ven ellos, cómo vemos en conjunto la eventual proyección política de mi figura. Creo que depende de una decisión colectiva. Perfecto. Antes de despedirlo, quiero que me conteste lo primero que se le ocurra. O sea, el primer adjetivo que se le venga a la mente. Yo le voy a dar una serie de nombres acá para que juguemos un poco ya al cierre, en términos políticos, por supuesto, de las siguientes personas. Manuel Ballesteros. Impetuoso. Francisco Reyes. Complejo. Héctor Ulloa. Un ex amigo. Fidel Espinosa. Un ex compañero. Rabindranath Quinteros. Un ejemplo de trayectoria de servicio público. Patricio Vallespín. Buen diputado. Iván Moreira. Una figura atípica y que carga con una mochila del pasado. Geroy Paredes. Un alcalde dedicado y con proyección. Gracias. Nofal Abud Maestro. Hasta pronto. Gracias a ti, Juan Osvaldo. Muy amable. Y nosotros, junto al ex intendente de la región de los Lagos, nos despedimos, por supuesto, aquí, en el Pulso de la Noticia. Hasta pronto.